Pero bueno, bienvenidos a todos a esta primera edición de Anamex Noches Históricas, esta iniciativa que tuvimos para mejorar un poco los eventos que hay en el Discord y así. Como saben, se hace al final de cada mes, que el último domingo de cada mes se va a hacer una de estas noches históricas. El tema es libre y el orador también es libre. Cualquiera puede ser orador. En este caso, pues, su servidor va a ser el que les esté presentando el tema. Como tal, cualquiera puede ser, ¿no? Puede cualquiera proponer su tema de su estado o de historia nacional y pueden ellos hacer la presentación y presentarlo. Muy importante, eso sí, tiene que ser historia mexicana, porque, bueno, Aramex. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, las guerras cristeras, que por cierto aquí me equivoqué, aquí puse 1926-1929, pero eso es lo que dura la primera guerra cristera. Hubo dos cristiadas, por eso es que se conoce como guerras cristeras. Más adelante veremos, ¿no? Y técnicamente no terminaron los conflictos como tal. Bueno, los conflictos se podría decir que terminaron en el 46, pero la guerra, digamos que sus secuelas duró hasta el 92. Más adelante lo veremos. Entonces, bueno, bienvenidos todos a esta primera edición de Noches Históricas. La dinámica es sencilla, yo voy a estar presentando el tema, aquí mis diapositivas, van a ver un poco de fotos, un poco de historia, un poco de antecedentes, un poco de datos curiosos. Y si quieren hablar, levanten la mano y mi compañero Mitsu les va a dar, pues, acceso al escenario para que hablen, discutan, agreguen un dato, el que quieran, pues pueden aportar, ¿no? También está el chat abierto para los que quieran poner, solamente que yo, su servidor, no puedo leer el chat. Vamos a empezar con los antecedentes. Por cierto, Mitsu, si dicen algo importante en el chat o algo que crees que valga la pena mencionar, pues prende tu chat y dímelo, ¿no? Vamos a empezar con los antecedentes, ¿no? El caldo de cultivo, como puse aquí. Este personaje muy importante, como verán. A ver, vamos a empezar a rebobinar. No vamos a empezar por el uno, sino por el cero. Los antecedentes de la Guerra Cristera, que como saben fue una consecuencia no solo de la Revolución Mexicana, sino de un México independiente que ya llevaba bastante tiempo segregado, ¿no? Entre los dos bandos políticos de lo que serían los conservadores y los liberales. Esto no lo anoté aquí, pero quiero darles un poquito más de antecedentes. Como saben, pues México prácticamente desde que fue independiente empezó con este tipo de segregación política. Podremos hablar de, por ejemplo, el derrocamiento de Iturbide, la guerra de Reforma, ¿no? Después el levantamiento de Díaz contra Juárez y después el porfiriato, ¿no? Donde de hecho Porfirio Díaz era liberal, pero pues al final se terminó convirtiendo en el nuevo enemigo, ¿no? Como si fuera el nuevo conservador. Evidentemente, esta segregación, ¿no? Entre los dos polos opuestos de conservadores y liberales, donde por supuesto el lado conservador tuvo una fin más hacia el catolicismo, pues terminó separando a la sociedad mexicana en dos, ¿no? Y por supuesto bueno, causó que también que las reformas liberales terminaran digamos que se segmentó más entre católicos y no católicos, bueno, entre creyentes y no creyentes, ¿no? Está la guerra de reforma, ¿no? La constitución de 1856, que, bueno, ya saben, ¿no? Lo del Estado laico, etcétera. No quiero hablar mucho de este tema porque, pues, creo que podremos hacer un programa aparte, únicamente hablando de la guerra de reforma, etcétera. Pero bueno, entonces vamos a hablar de los antecedentes más o menos de los principios del siglo XX, ¿no? Como saben, está Porfirio Díaz en el poder, última década de Porfirio Díaz en el poder, y se crea en 1912 el Partido Católico Nacional, ¿ok? El Partido Católico Nacional surge como una propuesta justamente a este movimiento, a este mundo que se hacía cada vez más liberal, más modernista y que segregaba más al campesino y que sobre todo el campesino pues mayormente era de mayoría católica, bueno, era de mayoría católica, perdón si estoy siendo redundante. Ahora, el Partido Católico Nacional apuesta por Madero en 1912, ya saben, por fin, bueno, no quiero hablar mucho de la revolución, pero pues creo que ya saben un poco cómo comienza. Bueno, por querer derrocar a Porfirio Díaz, inicia la revolución en 1910, 1911 terminó yendo Porfirio Díaz y a partir de ahí, pues la revolución termina de manera oficial. Hay mucha gente que no sabe exactamente cuándo denominarlo porque la violencia, como vimos, no terminó hasta prácticamente Lázaro Cárdenas.
Pero bueno, se dice que en 1917 con la nueva constitución justamente de ese mismo año, ¿no? Entonces Madero en 1912 es presidente, pero después de la escena trágica es asesinado y Venustiano Huerta es el que toma su lugar dentro de la silla presidencial, ¿no? Estoy haciendo un resumen muy rápido porque no quiero hablar de la revolución, podremos hacer otro canal, la revolución es fascinante y podremos hablar horas y horas solamente de la revolución, ¿no? Pero bueno, Victoriano Huerta dio el golpe y asesinó a Madero. Los carrancistas le atribuyeron al Partido Católico la traición y de haber, de haber apoyado al régimen golpista, es decir, al de Victoriano Huerta. El propio arzobispo de México llegó a prestarle dinero a Huerta en plena escena trágica. El costo fue enorme. La Constitución de 1917 borró de la política o, como veremos más adelante, limitó mucho la participación del catolicismo en la política. En efecto, el Partido Católico Nacional apoyó pues al régimen de Huerta, ¿no? Y como Huerta se convirtió en el nuevo enemigo público número uno, pues evidentemente se convirtió en el enemigo de Carranza y de los revolucionarios, ¿no? Al final del día, Carranza en 1917 escribe la nueva constitución, se establece como la nueva constitución y aquí menciona algunos de los artículos. Por ejemplo, el artículo 130 declara ilegal todo partido cuyo nombre tuviera alguna conexión con una confesión religiosa. Así desapareció el partido católico. Pero no fue el único golpe. Los artículos 3, 5, 27 y 130 juntos le quitaron a la iglesia el derecho de enseñar, de tener propiedades, de existir jurídicamente y de opinar sobre política. En papel, la iglesia quedó sin derechos. Nadie lo aplicó de inmediato, pero estaba escrito. Esto de nadie lo aplicó de inmediato es muy importante, porque a pesar de que desde que se instauró esta nueva constitución en 1917 ya había muchas prohibiciones para la iglesia, muchos católicos, muchos creyentes, muchos practicantes realmente no les hicieron caso y siguieron pues a su rollo, a su bola, ¿no? Hasta, evidentemente, que llega un personaje más adelante que es muy importante, ¿no? México que acaba de salir de una revolución, 1910-1920. Bueno, aquí puse el 20, pero como digo, hay gente que dice que acabó en el 17, hay gente que dice que acabó incluso hasta el 46, ¿no? Con Cárdenas. Bueno, el país estaba prácticamente en ruinas, en caudillazgo absoluto, presidente muerto tras presidente muerto, y una de las reglas era, ¿quién manda aquí, no? ¿El Estado o la Iglesia? Que es, como digo, una herencia del México independiente que desde siempre se estaba peleando entre liberales y conservadores, ¿no? Aquí pongo un dato muy interesante y es que la Constitución de 1917, escrita por Carranza, fue tan anticlerical que prohibió a los curas usar sotana en la calle, a los curas, perdón. Sotana es esto que usan los curas normalmente, como este pequeño vestido negro. A las iglesias de tener propiedades y que cualquier escuela religiosa pudiera enseñar, ¿no? Todo esto estaba escrito en la ley desde antes de la guerra, pero nadie, como dije, lo aplicaba todavía. Es decir, a la gente realmente le daba igual, de momento, ¿no? Vamos a empezar con hablar de uno de los personajes más importantes, no solo de la cristiada, sino de México en general, del México del siglo XX, Elías Calles, ¿no? Para muchos, el verdadero ganador de la Revolución Mexicana. Al final del día, él se terminó quedando como no sé si el claro vencedor, pero pues la mayoría de caudillos murió, ¿no? Podemos hablar de Zapata, de Villa, de Obregón, de Carranza, de Madero, de Huerta. Al final, Elías Calles, pues terminó quedándose y terminó estableciendo su régimen conocido como el Maximato. Lo veremos más adelante, ¿no? El gran personaje de esta historia, Plutarco Elías Calles, un político duro sin fe que llegó a la presidencia en 1924 con una misión clara: modernizar México, muy al estilo nuestro amigo Porfirio Díaz, aunque tuviera que hacerlo a la fuerza. Para él, la iglesia era un obstáculo gigante. Considerado por algunos como el verdadero, mira, aquí me equivoqué, pero como dije, el verdadero ganador de la Revolución Mexicana, estableció un orden casi dictatorial, donde estuvo detrás del telón durante 5 mandatos, que sería el de él mismo, el de Emilio Portes Gil, el de Pascual Ortiz Rubio, el de Abelardo Rodríguez, y llegando a su fin con Lázaro Cárdenas, ¿no? A este periodo, aquí me equivoqué nuevamente, se le conoce como Maximato. Ok, entonces fueron 5 mandatos, fue una persona muy influyente y terminó su influencia detrás del telón hasta que Lázaro Cárdenas, pues prácticamente que lo sacó, ¿no? También se dice que, bueno, esto ya lo veremos más adelante, que estuvo involucrado en el asesinato de Álvaro Obregón, ¿no? Que al final Álvaro Obregón y él, pues eran caudillos muy, pues no puedo decir amigos, pero siempre estaban relativamente juntos en la movida. Al final del día los dos eran sonorenses. Vamos a ver algo de contexto, ¿no? Calles era tan anticlerical que sus enemigos lo llamaban el turco o el bolchevique.
Algunos historiadores creen que creció con profundo resentimiento a la iglesia por sus experiencias de la infancia. Un hombre con una cuenta muy, muy grande, ¿no? Entonces, como podemos ver, no solo es una persona que hereda el sistema liberal de ser anticlerical, sino que él, de manera personal, tenía unas cuentas pendientes, ¿no? Con la iglesia y con los creyentes, ¿no? Aquí les pongo algunas fotos de nuestro compañero Elías Calles, que podrá tener un gran bigote, pero sin duda era una persona bastante férrea. Aquí podemos ver al compañero Álvaro Obregón, el manco de Celaya. Aquí podemos ver lo que ya había perdido su brazo. Personaje fascinante, no muy... A mí eso no le cae muy bien, me pregunto por qué, pero bueno, aquí Álvaro Obregón, aquí se encuentra Calles, ¿no? Y aquí también se encuentra Calles. Aquí como dato, lo que mencioné antes, a que aunque el asesino confeso de Álvaro Obregón fue el dibujante de León Toral, 1928, hay muchas teorías que apuntan a que el propio Calles estaba implicado en ello, ¿no? De manera oficial no se sabe nada, de hecho podemos decir que de manera oficial no lo es, pero seguramente estoy implicado detrás del asesinato de Obregón, ¿no? Más antecedentes. Los católicos respondieron organizándose, ¿no? En 1912 nace lo que ya dijimos, el Partido Católico Nacional, pero en 1913 también nace la ACJM, ¿no? Una organización donde los jóvenes, que por cierto es Asociación Mexicana de Juventudes Católicas, por cierto, una organización donde los jóvenes tenían formación religiosa, vida cristiana, acción social y preparación para la acción política. No era un club de rezos, era un semillero de activistas y muchos de sus miembros terminaron años después con un rifle en la mano. Ya lo veremos más adelante. También mencionar el intento de iglesia, de establecer una iglesia por parte de Calles, que intentó crear básicamente al estilo Enrique VIII, una iglesia controlada por el Estado, ¿no? De hecho, aquí lo menciono, al estilo de Enrique VIII, en 1925, con el respaldo del gobierno y de la CROM, un cura cismático toma la Iglesia de la Soledad e intenta fundar la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Todo fracasó. Los sacerdotes permanecieron fieles y unidos a sus obispos. Calles quiso ser Enrique VI y terminó siendo el ridículo. Esto era una manera de básicamente eliminar o tratar de disminuir la influencia del catolicismo romano, ¿no? Dentro de México. Vamos a hablar también de la LNSLR, ¿ok? La organización más importante de toda esta historia fue fundada la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, por eso se llama LNSR, 14 de marzo de 1925. Circularon una petición firmada por aproximadamente 2 millones de mexicanos exigiendo reformas constitucionales y el gobierno lo ignoró. Agotadas las vías pacíficas, la Liga tomó la decisión de organizar la resistencia armada y nombró a este señor de aquí, a René Capistrán Garza, como comandante supremo. Este es el comandante, perdón, René. El plan era mandarlo a los Estados Unidos para recaudar fondos de los millonarios católicos de allá norteamericanos. Capistrán Garza se desplazó al norte en busca de armas y dólares, pero volvió sin una cosa ni otra. Y mientras él negociaba sin éxito, en el segundo semestre de 1926 comenzaron los alzamientos espontáneos de campesinos que no esperaron ni los fondos ni la señal. Hay quienes dicen que realmente hubo una confusión, que los católicos cristeros pensaron que sí había los fondos, pero realmente nunca se consiguieron. Y así arrancó la cristiada, sin dinero, sin mando unificado y casi por accidente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito antes de como tal comenzar con la cristiada, con una de las cosas más importantes, ¿no? La chispa que prendió el comal, como que lo digo, que no fue otra que la ley Calles. Aquí puse un poquito un texto que dice, imagínate despertar un domingo y que no haya ninguna misa en México. Ninguna, ni en el rancho más pequeño de Jalisco. Silencio de campanas total. Para una población que era casi 100% católica, prácticamente eso fue como apagar el oxígeno. Aquí el 100% es dramatismo, realmente no era, pero sí era bastante cercano al 100, podríamos hablar de un 90 y tantos por ciento. Entra en rigor la ley antirreligiosa de la, bueno, vamos a llamarle simplemente ley Calles, ¿no? Para no tener sesgos. En 1926, Calles decide que ya estuvo de esperar y aplican la Constitución a lo bestia, ¿no? Que es, publica la ley Calles. Los sacerdotes tendrán que registrarse ante el gobierno, el número de curas por estado quedará limitado y el que no cumple, pues a la cárcel. O inclusive, pues como veremos más adelante, al paredón. La respuesta fue sencilla. Los obispos suspendieron todos los servicios religiosos en México. El 31 de julio de 1926, por primera vez en 400 años, no hubo misa en todo el país. Entonces, como pueden ver, estamos ante un momento histórico único en México, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales regulaciones de la ley Calles? Bueno, la primera fue la prohibición de la participación de políticas del clero.
Los sacerdotes no podían apoyar candidatos, partidos políticos o movimientos políticos, ni hacer propaganda política durante sus actividades religiosas. El objetivo era evitar la influencia de la iglesia dentro de los asuntos del gobierno. Esto realmente es más bien una sobreaplicación, como mencionamos antes, esto estaba desde antes, ¿no? Desde la Constitución de 1917. La ley Calles lo que hace un poco es reafirmarla. Tenemos número dos, la prohibición de ejercer el ministerio sin control del Estado, ¿no? Los sacerdotes deberán registrarse y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades para poder ejercer su labor religiosa. En algunos estados incluso se limitó el número de sacerdotes permitidos. Y la número tres, estas son las regulaciones principales, no todas, ¿eh? Quiero aclarar. Prohibición de la autonomía de la Iglesia frente al Estado. La Iglesia no podía actuar libremente en varios ámbitos de la vida pública. El gobierno supervisaba las actividades religiosas y restringía ciertas manifestaciones públicas de culto para asegurar que la autoridad civil prevaleciera sobre la religiosa. Entonces, como vemos, realmente sí hubo una prohibición en ciertos ámbitos religiosos que evidentemente para una población que, como dije, se acerca peligrosamente al 100% católico, pues eh, terminó evidentemente con respuestas. Los fieles católicos reaccionaron de inmediato, primero con la petición y protestas pacíficas, que juntaron casi 2 millones de firmas para derogar la ley. El Congreso las rechazó sin siquiera debatirlas. Fue entonces cuando algunos decidieron que si las palabras no funcionaban, probarían con las balas. Y bueno, aquí nace el famoso grito de guerra que todos los que habrán estudiado sobre el tema lo conocen, que es el famoso Viva Cristo Rey, ¿no? El lema de los cristeros. Voy a aprovechar esta pequeña pausa para preguntarle a Mitsu si ha habido alguna cosa en el chat. Mitsu, No, están apoyando, dicen que fue un berrinche histórico en los católicos. ojito, de los católicos. ¿Cuánta gente hay ya en la sesión, perdón? Montando a Dumi, 7. Oh, ya, bienvenidos sean todos. Pensé que éramos dos o tres. Bienvenidos todos. Bueno, recuerden, si quieren hablar, pidan permiso a Mitsu y avísenme y les doy la palabra un momentito. No mucho porque tenemos cosas que hablar, pero es un poquito larga. Pero pueden comentar algo, ¿no? Si quieren incluso debatir ahí en el chat. Vamos a pasar con uno de los momentos más icónicos de las guerras cristeras, el mártir, el mártir. Miguel Pro, el martirizado, ¿no? Dentro de este conflicto hubo algunas figuras que trascendieron la guerra y se convirtieron en símbolos. Una de ellas fue el padre Miguel Pro, jesuita mexicano que hoy representa, quizás mejor que nadie, lo que fue vivir la fe bajo persecución. Durante los años más duros de la represión, cuando ejercer el sacerdocio era literalmente un delito, el padre Pro desarrolló una táctica poco ortodoxa para seguir cumpliendo su ministerio. Los disfraces, perdón. Se movía por la Ciudad de México caracterizado como mecánico, como obrero, como policía, etcétera. Cualquier identidad que le permitiera llegar a quienes necesitaban los sacramentos. Era en todos los sentidos un hombre que ponía el cuerpo por sus convicciones. Su historia terminó en 1927, cuando fue capturado por el gobierno bajo cargos de participar en un atentado, acusación que la mayoría de los historiadores considera infundada. Fue condenado a muerte sin juicio formal y, bueno, lo que ocurrió el día de su ejecución quedó grabado para siempre. El padre Pro rechazó la venda en los ojos, perdonó en voz alta a quienes iban a dispararle y extendió los brazos en forma de cruz y pronunció sus últimas palabras. Viva Cristo Rey, ¿no? Por eso es que aquí tenemos esta imagen, que evidentemente es una pintura hecha a pos de él levantando los brazos. Pero aquí podemos ver realmente la foto histórica donde se ve a él levantando los brazos diciendo Viva Cristo Rey antes de ser fusilado por el ejército, ¿no? Quiero mencionar un poco de su atentado. Aquí no noté mucho, voy a ver si me puedo acordar, pero realmente fue un atentado relacionado con Álvaro Obregón, si no me equivoco, él estaba circulando en su coche y bueno, alguien le aventó una bomba. Él sobrevivió Obregón, pero se dice que, bueno, desde un coche se le aventaron una bomba. Y si no me equivoco, el coche pertenecía al hermano de Miguel Pro, que no me acuerdo exactamente el nombre. Como les digo, no les quiero dar datos falsos. Y es por eso que vincularon a toda la familia Pro y a Miguel Pro como terroristas, ¿no? Y es por eso que lo ejecutaron. Como dato, aquí puse en amarillo que en 1988 el Papa Juan Pablo II lo beatificó. Entonces, hoy estamos hablando del Beato Miguel Agustín Pro. Por eso es que muchas, si se van a
comunidades religiosas, muy religiosas en México, católicas, se van a referir a él de una manera muy respetuosa, ¿no? Es casi que todo un mártir dentro de México. Ah, bueno, aquí mencioné el atentado. El atentado ocurrió el 13 de noviembre de 1927 en el bosque de Chapultepec. Álvaro Obregón circulaba en un automóvil por la zona cuando le fue arrojada una bomba desde otro vehículo. Sin embargo, logró salvar su vida. El vínculo con el padre Pro fue casi accidental y bastante turbio. El automóvil desde el que se arrojaron las bombas era propiedad de Humberto Pro Juárez, hermano del sacerdote, como les comenté. Eso llevó a la policía a detener a los tres hermanos, Pro, Humberto, Miguel Ángel Agustín y Roberto. Miguel Agustín, perdón. El verdadero autor intelectual del atentado era el ingeniero Luis Segura Vilchis, quien terminó confesando su participación. Sin embargo, el presidente Galles no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad y ordenó que los hermanos Pro también fueran ejecutados, ¿no? Era una manera muy visual de dejar claro que se tenía que cumplir la ley, ¿no? Ahora sí, ya podemos empezar de lleno con el tema, ¿no? Lo demás eran antecedentes, ahora sí podemos hablar de como tal las cristiadas, ¿no? La primera cristiada, que es la importante. ¿Alguien tiene algo que decir antes de que empecemos? Bueno, vamos de lleno. El conflicto, bueno, primero vamos a mencionar un poco ya como tal, antes en estas diapositivas mencionamos que aquí fue lo que ocasionó como tal el conflicto, y aquí mencionamos que fue la LNSLR, es decir, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la que nombró al capitán, bueno, al comandante René Capistrán, etcétera, lo mandan a Estados Unidos, no logra cumplir los fondos, y bueno, así arranca la cristiada, sin dinero, sin mando y casi por accidente. Básicamente era un ejército muy pobre el que se levantó en armas, ¿no? El conflicto fue más feroz en los estados del Triángulo Cristero, así es como se le denominó estos estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Nayarit, Durango y Aguascalientes. Que bueno, es interesante ver cómo en esos estados la influencia, no sé si decir conservadora o católica, permanece, ¿no? Porque podemos ver que en estos estados aún se sigue practicando mucho el catolicismo, ¿no? Se puede notar mucho la influencia. Y bueno, por ejemplo, partidos como el Partido de Acción Nacional, que luego les daré un dato muy interesante, pero por ejemplo, gobierna todavía Guanajuato, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo todavía permea hasta el día de hoy. El gobierno federal tiene el ejército, los aviones y los recursos. Los cristeros tenían el territorio y el apoyo popular. Y una motivación religiosa que los hacía literalmente no tener miedo a morir, que en efecto es defender su fe. Eh, aunque los, aunque el gobierno federal tenía muchas más armas, como digo, tenía aviones, tenía recursos, tenía pues al ejército, realmente los cristeros hicieron un trabajo que para ser un ejército popular y muy pobre, dio de qué hablar bastante, ¿no? Dieron bastante batalla, de tanto que la guerra, como veremos más adelante, no se ganó por una derrota unánime de cualquiera de los dos bandos, sino se ganó por la diplomacia. Al final terminó, eh, bueno, lo mencionamos más adelante, pero digamos que no hubo un vencedor claro en la parte bélica. Vamos a hablar ahora de los tres líderes más importantes, podemos hablar de más, pero los tres líderes más importantes de esta primera cristiada, ¿no? Primero que nada vamos a hablar con uno de los más badass que mucha gente ha dicho que es incluso su fan, Enrique Gorostieta, ¿no? El líder más famoso del bando cristero fue el padre Aristeo Pedrosa, que aquí lo veremos más adelante. Bueno, aquí se encuentra junto con Gorostieta. Y sobre todo, como digo, el general Enrique Gorostieta, un militar retirado agnóstico, ojito a esto, que se unió a los cristeros más por dinero que por fe. Y aún así terminó siendo el general más prolífico de toda la cristiada. Pero bueno, que terminó siendo, como dijo, su estratega más brillante. Dato. El mejor general que tuvieron los cristeros, es decir, el compañero Gorostieta, que por cierto, también es este señor de aquí, no era creyente. Gorostieta era masón, irracionalista. Peleó con el grito de Viva Cristo Rey sin creer en Cristo Rey. Y bueno, murió en combate en 1929, justo semanas antes de que terminara la guerra. Entonces, es un personaje realmente muy fascinante. Hay gente que lo tiene, no tanto como mártir, pero hay gente que lo quiere mucho, ¿no? Dentro del ámbito del catolicismo. Vamos a hablar ahora de unos personajes que más le gusta a Mitsu. Bueno, si lo conociera, no sé si lo conozca. El Villa de Sotana, José Reyes Vega, que como veremos, bueno, le dicen el Villa de Sotana porque era un padre, usaba sotana, y el Villa porque, bueno, Pancho Villa, como saben, no era precisamente un angelito de Dios, y este padre tampoco.
José Reyes Vega era el más célebre de los sacerdotes armados. Su carácter era exaltado e impulsivo, dado a los amoríos y tenía una facilidad perturbadora para fusilar prisioneros federales. No era exactamente el perfil que uno esperaría de un hombre de fe. De ahí su apodo, el Pancho Villa de Sotana o el Villa de Sotana, ¿no? Y vamos a hablar de uno de los episodios más oscuros para que vean un poco por qué se le llamaba el Villa de Sotana, que es que el padre Vega participó en el asalto al tren de la Barca, en Jalisco, donde murieron ciertos de pasajeros a balazos, atravesados por arma blanca o carbonizados. Su hermano murió en el enfrentamiento con la escolta militar. Y según los testimonios enloquecido por el dolor, ordenó incendiar los vagones con pasajeros civiles dentro. El padre Vega murió en combate el mismo día que cumplía años, el 19 de abril de 1929, 2 años exactos después del ataque al tren. Entonces, un personaje muy fascinante, pero como podemos ver, extremadamente violento, hasta un punto casi, pues, inhumano, ¿no? Y eso que era un padre, ¿no? Bueno, era un sacerdote. Vamos ahora a hablar de uno de los elementos, creo que menos se mencionan sobre las cristiadas, que, bueno, lo que yo denominaría las Adelitas de Cristo, ¿no? Pero aquí viene lo más sorprendente de esta batalla, de esta historia, ¿no? Los cristianos ganaron batallas, como mencioné antes, tenían mejor organización de lo que se pensaba. No eran un ejército profesional, eran campesinos, rancheros, algunos eran exmilitares y hasta mujeres organizadas en una red de espionaje y abastecimiento llamada Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, evidentemente por Juana de Arco, que aquí pueden ver. Dato, las brigadas femeninas eran mujeres que escondían balas en sus trenzas, bajo sus faldas y en imágenes religiosas, huecas para abastecer a los combatientes. Arriesgaban su vida en cada operación y nunca dispararon un arma. Pero sin ellas, el ejército cristero se hubiera quedado sin municiones en meses. Así que sí, compañeros, mucha gente habla de las Adelitas, pero seguro no hablaban de esta brigada, la brigada de Santa Juana de Arco, que también fue muy importante y, bueno, que es una participación femenina muy importante en la historia, ¿no? Que también es bueno mencionar. Vamos a la siguiente diapositiva. Ah, listo. Los agraristas. El gobierno respondió con una táctica bastante, bueno, horrible. Los agraristas, que eran grupos de campesinos pro gobierno que arrasaban con pueblos cristeros. Hubo masacres, ejecuciones públicas y algo llamado ley fuga, que bueno, de hecho la ley fuga era común desde el porfiriato, ¿no? Que era soltar un prisionero para dispararle por la espalda alegando intento de escape. Fue una guerra sin cuartel, pero como digo, la ley fuga no era algo previamente novedoso. Ya existía desde la época de Porfirio Díaz. Pero bueno, como las cristiadas fueron una época completamente sangrienta, ¿no? Hay historias que te pueden contar tus abuelos de gente siendo colgada de los árboles, de mujeres escondiéndose en las capillas, del ejército federal utilizando las capillas o las pequeñas iglesias de los pueblos como caballerizas. Bueno, evidentemente aquí no es por tomar bandos, aquí los dos bandos cometieron atrocidades, ¿no? Perdón, Tom estaba tomando agua. Aunque evidentemente, pues el gobierno tenía más instrumentos para causar más muertes, ¿no? Aquí pongo algunas fotos para que vean un poco el contexto. Aquí puse algo muy interesante que es aquí Emili, pero no, es Emilio, es el descarrilamiento de Emilio Portes Gil. Los cristeros lograron hacer un atentado en contra del presidente Portes Gil, que como mencioné antes era parte del maximato, presidente después de Calles. Estaba pasando su tren por la comunidad de Comonfort, Guanajuato, y bueno, una explosión con dinamita y bueno, por suerte, bueno, no sé si por suerte, pero bueno, sí, para suerte del presidente Portes Gil sobrevivió. Tan solo murió el maquinista, ¿no? Y aquí podemos ver unas fotos del descarrilamiento en Comonfort. Vamos a hablar de las batallas, o por lo menos de las 3 batallas que yo consideré más importante en base a lo que vi, ¿no? De las guerras cristeras. Ahora, a diferencia de la revolución, o de la guerra de reforma, o de la independencia, realmente la guerra de las cristiadas, la guerra de los cristeros, no se luchó como tal en batallas abiertas con mucha gente, eran más guerras de guerrillas en ciertos pueblos y localidades, entonces no podemos hablar de grandes batallas, pero sí hubo algunas que otras que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, aquí está, voy a ir en orden cronológico, San Julián, conocido como la cuna de la cristera.
Los rebeldes cristeros, comandados por Victoriano Ramírez, el 14 y el general Miguel Hernández, infligieron una de las mayores y más humillantes derrotas a las tropas federales del general Espiridión Rodríguez Escobar. Esto fue si no me equivoco, en Jalisco. Bueno, aquí no lo menciono, pero es en Jalisco, San Julián, Jalisco. Se le dice la cuna cristera porque es la primera vez que demuestran los cristeros que realmente pueden ganar batallas y pueden darle más que un problema al ejército federal, ¿no? Después tenemos el intento de toma de Manzanillo, porque no se logró como tal tomar Manzanillo, pero sí se logró avanzar bastante, que fue una audaz y sorpresiva incursión marítima y terrestre liderada por el general cristero Jesús de Gollado Guizar. Los rebeldes lograron tomar el puerto temporalmente, demostrando su capacidad para organizarse y golpear objetivos estratégicos y económicos clave. ¿Okay? Manzanillo, Colima. Y por último tenemos la batalla de Tepatitlán, en Jalisco también. Considerada una de las batallas más importantes de la guerra, se enfrentó al ejército cristero bajo el mando del general sacerdote José Reyes Vega, que si no recuerdan es el que mencionamos aquí antes, no me carga aquí, del Villa de Sotana, contra las fuerzas federales y agraristas. Agraristas, como les digo, es campesinos que estaban del lado del gobierno, dirigidas por Saturnino Cedillo y el general Pablo S. Rodríguez. Resultó en una victoria crucial para los cristeros que les permitió acercarse peligrosamente a la ciudad de Guadalajara. Entonces, realmente, como digo, las batallas se libraron en el triángulo de Cristero, generalmente Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima, ¿no? Toda la zona del Bajío es realmente la que sufrió más. Bueno, entonces ya estamos por llegar a las banderas blancas, pero antes de continuar sección, me gustaría preguntar si hay alguna duda, algún comentario. Muy interesante. Seguro están teniendo un gran debate. Ahora mismo no nos puedo escuchar. Pero bueno, enseguida cuando tenemos la presentación. ¿Qué pasó, Mitsu? No, nada, nada, nada. No, bueno, les recuerdo que si quieren subir a decir algo acerca de lo que se acaba de presentar, nada más levanten la mano y yo lo subo. Bueno, entonces ya escucharon a Mitsu. Cualquier cosa lo pueden poner en el chat o pueden levantar la mano. Las banderas blancas. Vamos a hablar del final de la Primera Guerra Cristera. La traición. En 1929, el conflicto se resolvió por la vía diplomática. El embajador estadounidense Dwight Morrow medió entre el gobierno y la iglesia y llegaron los llamados arreglos. Hay que mencionar como dato interesante que Dwight Morrow, el embajador estadounidense, lo hizo en parte por los intereses de inversión de Estados Unidos, sobre todo en el sector petrolero dentro de México, ¿no? Y evidentemente invertir en una zona de guerra pues es bastante complejo. Por eso que los estadounidenses tenían interés en terminar la cristiada, ¿no? Un acuerdo verbal sin papel firmado, esto es muy importante realmente. Entonces se llegó a un acuerdo entre los líderes episcopales, entre los obispos, digamos, y el ejército federal o el gobierno. Pero como tal no hubo papel firmado, solamente fueron de palabras, donde el gobierno prometía no aplicar tan estrictamente la ley y la iglesia retomaba los servicios religiosos. O sea, es decir, llegaron a una tregua, ¿no? Y también dentro de esa tregua se establecía que iban a perdonar a los cristeros. Cuando se anunciaron los arreglos, bueno, a los cristeros que dejaran las armas. Cuando se anunciaron los arreglos, muchos cristeros sintieron que los habían traicionado, sus líderes obispos. La iglesia negoció sin consultarles. Algunos se negaron a deponer las armas por meses. Y lo más trágico, el gobierno aprovechó la rendición para ejecutar a cientos de combatientes cristeros que entregaron sus armas de buena fe. Prometieron amnistía y luego los fusilaron. Este es de los momentos un poco más negros dentro del ejército federal, porque como digo, ambos ejércitos hicieron barbaridades, pero bueno, digamos que esta amnistía sí fue de las peores, porque como digo, se había llegado a un acuerdo de tregua, ¿no? De fin de las armas. Y muchos cristeros siguieron levantados, muchos otros sí pusieron sus armas y aún así fueron ejecutados. Entonces, bueno, evidentemente por eso se llama aquí la traición, en este caso de parte de los líderes obispales, de los obispos. Las leyes anticlericales no se derogaron de inmediato. Siguieron en los libros por décadas. La paz era más un alto al fuego que una reconciliación real. En términos humanos, alrededor de 90,000 personas murieron.
Miles de personas y familias fueron desplazadas y comunidades enteras del Bajío quedaron devastadas. A eso súmale que la guerra provocó una emigración masiva de mexicanos católicos hacia los Estados Unidos. Muchos de los barrios mexicanos de las ciudades como Chicago, Los Ángeles y San Antonio se formaron exactamente en esta época. Aquí como dato puse que la cristiada fue prácticamente borrada de los libros de texto mexicanos durante décadas. Era un tema incómodo para todos. Para el gobierno porque quedó mal. Para la iglesia porque se negoció en secreto. Solo hasta los años 90 se empezó a estudiarse con seriedad. En el 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó 25 mártires cristeros, muchos de ellos jóvenes de menos de 20 años. A ver, aquí queda evidente porque fue un tema escondido, y es que, a ver, el PRI estuvo en el poder 70 años, ¿no? Como saben, hasta el año 2000. Y evidentemente, pues el propio Partido Revolucionario Institucional, pues no le convenía mucho enseñar una guerra que era, digo, podrás tener tus ideas enfrentadas, pero básicamente contra el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, el propio PRI ocultó mucho este tema hasta ya bien entrado el siglo XX. Y bueno, aquí, como digo, aún se vive en México el Viva Cristo Rey, porque a día de hoy se quedó como un legado, ¿no? De hecho, en España, en Roma, bueno, el propio Papa, se habla de las cristiadas, ¿no? Incluso algunos lo llaman la última cruzada. Entonces es algo que recorrió el mundo realmente el tema de las cristiadas, y obviamente en México quedó muy marcado. Si ustedes son católicos o si tienen alguna comunidad católica cerca, pues evidentemente pueden preguntar y mucha gente sigue recordándolo, ¿no? Incluso muchos abuelos, muchas comunidades del Bajío sobre todo aún recuerdan pues este acontecimiento, ¿no? Sobre todo gente que le cuenta, bueno, cosas que pasan de boca en boca, ¿no? De abuelos, de generaciones a nietos, ¿no? Y bueno, viva Cristo Rey. Bueno, aquí como dato también me gustaría mencionar que, por ejemplo, no sé si conozcan a Fátima Bosch, la nueva Miss Universo. Esto es un dato completamente extraoficial. No tengo ni idea si es por esto, pero constantemente está mencionando la frase, ¿no? Viva Cristo Rey, ¿no? En sus redes sociales, etcétera. Ella es abiertamente católica. Entonces, no sé exactamente si es por el tema de las cristiadas o simplemente es una cosa que hice porque es católica, ¿no? O cristiana. Entonces, bueno, este fue el legado de las cristiadas, pero de la primera cristiada, porque hubo dos. Si la primera cristiada era ya una guerra de pobres, la segunda fue una guerra de miserables, escribe John Mayer, un historiador franco-mexicano, en su libro sobre las cristiadas. Y en efecto, hubo una segunda cristiada. Era evidente, digo, después de que la primera terminó en una traición y en miles de fusilados, evidentemente iba a haber un levantamiento, pero este levantamiento fue como lo dicen, si la primera ya de por sí era un levantamiento de pobres, este fue un levantamiento de aún más pobres, ¿no? Sin el apoyo de los obispos, sin organización central, sin financiamiento. Así se peleó la Segunda Guerra Cristiana, la Segunda Cristiada. ¿Cuáles fueron las causas de esta Segunda Cristiada, las causas específicas? Los arreglos de 1929 habían sido un acuerdo entre élites. El gobierno y los obispos, los campesinos cristeros, no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los años 30. Ahora durante el mandato de Lázaro Cárdenas, quien había impuesto la enmienda número 3 de la Constitución, ya saben, la educación socialista. Básicamente, Calles, antes de irse, quiso meter mano en las escuelas y enseñar sin religión. Para los católicos del Bajío, esto era inaceptable. La Segunda Guerra Cristera duró oficialmente del 22 de noviembre de 1934 al 24 de febrero de 1941, con su punto más álgido en 1935, concentrándose principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes y Zacatecas. Para 1935, la Segunda Cristera se había extendido a la mitad de los estados del país, con tácticas que rozaban el terrorismo y dirigidas contra funcionarios del gobierno y maestros que impartían la nueva educación laica. Entonces, la Segunda Guerra Cristera, más que una guerra per se, eran más bien levantamientos focalizados. Perdón, tomé un poco de agua. Que, bueno, como mencioné aquí, se acercan mucho más a
actos terroristas que realmente a un ejército organizado. Era más bien focos de violencia en cada región. Aquí tenemos algunas de las fotos que podemos mencionar sobre esta segunda cristiada, ¿no? Que evidentemente tuvo menos presión que la primera, menos organización, pero que aún así dejó bastantes muertos como dato final, ¿no? El cierre definitivo de todo este ciclo no llegó en 1929 ni en 1949, sino fue hasta 1999, después de dos visitas del Papa Juan Pablo II a México, que las relaciones formales entre la iglesia y el Estado mexicano fueron restablecidas y la Constitución fue reformada para reconocer plenamente la libertad religiosa, 70 años después de que comenzó todo. Entonces, aunque de manera oficial podemos decir que la guerra cristera, la primera terminó en el 1929 y la segunda terminó en el 41, si no me equivoco, sí, 41, realmente no hubo una reconciliación verdadera entre la iglesia y el Estado hasta 1992 que visitó el Papa Juan Pablo II. Y bueno, aquí hay algunas fotos bastante crudas, un poco explícitas sobre los frutos de estas guerras, ¿no? Que al final del día en las guerras pues no hay buenos ni malos, solo hay víctimas. Podemos ver aquí los fusilamientos, los cuerpos, etcétera. Y como dato último, pues se dice que las cristiadas dejaron un saldo entre la primera y la segunda de 250,000 de muertos aproximadamente. Y bueno, pues prácticamente eso es todo. Eso es un resumen bastante, una síntesis bastante rápida de lo que lo fueron las cristiadas. Es un momento histórico fascinante. Podríamos decir que el último gran conflicto que tuvo México en territorio nacional. Ya después tuvimos la guerra bueno, la participación en la Segunda Guerra Mundial, que fue más bien simbólica y algunos levantamientos. Podríamos decir que la situación actual de los cárteles, pues es una guerra civil, ¿no? Aunque sea disfrazada. Pero así de manera más oficial, pues digamos que la Segunda Cristiana fue la última gran guerra que se luchó en territorio mexicano. Como digo, es un momento histórico fascinante que puede estar, que causa todavía pues división, ¿no? Hay quienes todavía defienden al bando federal, quienes defienden al bando católico. Lo que sí es que, como digo, en las guerras no hay buenos ni malos y es una guerra que dejó 250,000 muertos. Entonces, evidentemente, estar de un lado B a un lado A es difícil y también es difícil poder justificar los actos de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Aquí menciono también, aquí está la bandera de las cristiadas, el Viva Cristo Rey con el águila mexicana y con el lema y Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? De hecho, me ha tocado al menos a mí en Ciudad de México ver varias casas con esta bandera ondeando en la fachada. Entonces, bueno, todavía es reciente, ¿no? Este movimiento, digo, era obvio, un país de, si hoy en día que estamos ya en una época más, digamos, moderna, ¿no? Donde la religión ha estado perdiendo muchos creyentes. Se calcula que México tiene un 78% de creyentes católicos, ¿no? Al día 2026. Imagínense en pleno siglo XX, ¿no? Principio del siglo XX. Eh, Evidentemente una prohibición como esta se iba a terminar en un levantamiento. Como último, quiero mencionar alguna de mis fuentes, El Financiero, Excelsior, periódico AM León, bueno, aquí hay varios periódicos, revistas, prensas, etcétera, ¿no? Estos son solo algunas fuentes que puedo usar para mi investigación, ¿no? Pero use más, ¿no? Hay solamente que no me daba para ponerlas todas. Entonces voy a mandar esta presentación a todos ustedes para los que quieran usarla o seguramente te quede como recuerdo, ¿no? De este primer volumen de Noches Históricas con el Amex. Creo que mencionamos un poco, bueno, lo que quería mencionar, como digo, este es un tema fascinante y hay muchas cosas que podemos mencionar. Hay muchos lugares a día de hoy que por ejemplo, en León, Guanajuato, yo soy servidores de León, Guanajuato. Entonces, por ejemplo, en Guanajuato todavía hay muchos lugares en los que se dice que hubo batallas de los cristeros y que se aparecen fantasmas, ¿no? Bueno, hay un gran legado sobrenatural que dejaron las guerras cristeras. Muchos retablos, que son esos pequeños pinturitas que luego donan iglesias,
bastante turbios, ¿no? Que también se encuentran. Y en general es un momento histórico que da para muchas historias de terror, ¿no? Porque fue un momento que realmente fue de terror, incluso sabiendo que todas las guerras son terroríficas, ¿no? Entonces, es un... Cuando digo que es un momento fascinante, no es por enaltecerlo, simplemente es por decir que es muy interesante aprender sobre estos eventos históricos. Espero que les haya gustado esta primera noche histórica en Amex. Voy a proceder a salirme de la presentación y leer un poco sus chats, que no los he leído, no he conectado con ustedes en todo el programa. A ver, claro, sí, que quien quiera está abierto el debate. Recuerden el debate desde el respeto. Entonces pueden subirse aquí a debatir. Les damos unos 10 minutitos para que debatan porque ya nos pasamos un poquito por la hora, pero adelante. Y bueno, todos los demás, si quieren, si tienen algo más que expresar, ¿no? Sobre este momento histórico, pues pueden hacerlo, ¿no? Si quieren agregar alguna anécdota, también es válida. Bueno, yo invito a Mestizo a subir a debatir lo que estábamos diciendo porque me pareció un tema muy interesante y más que el drama creo que es una buena forma de intercambiar opiniones porque, a ver, me parece un punto muy fácilmente refutable lo que está proponiendo. De hecho, creo que ya lo hice perfectamente, pero está redundando en razonamiento circular nada más. Pues mientras esperamos la respuesta del compañero, Damián, te pregunto qué te pareció la presentación. La Mira, presentación. ya es mi compañero. ¿Ahí me escuchó? Ah, te escucha, escucha. Compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, para mantener más el orden en el debate, vamos a dejar que uno hable primero y después vamos a esperar, esa persona se va a mutear y va a dejar que la otra haga su contestación para Claro. evitar que haya pues, malentendidos. Entonces, ¿quién le gustaría comenzar primero? A ver, compañero mestizo, si gustas tú comenzar primero y ahorita el compañero Damián que te conteste. Sí, bueno, nada más el punto que yo estaba mencionando básicamente era, pues algo muy obvio. Te menciona por ahí el compañero, no recuerdo por ahí su nombre, es S algo, si se pone su nombre de usuario. Pero su punto era que dice él que es un berrinche, que porque estaban regulando el catolicismo en México. Bueno, si por ahí lee la Constitución, que es algo muy importante, pues por ahí se dice en la Constitución, bueno, o más bien, no es que lo diga, pero literalmente dice eso, que bueno, pues la Constitución de México garantiza ciertas libertades. Entre esas libertades, pues viene la libertad del pensamiento, pensar lo que el ciudadano desee, ¿no? O sea, la libertad de pensar lo que quiera, libertad del pensamiento, de decir lo que piensas, libertad de expresión, la libertad de la prensa, publicarlo en, no sé, redes sociales, en la televisión, en el radio, donde tú quieras. Hacer un libro sobre eso también, hay gente que los hace, sobre todo ebooks hoy en día. Y bueno, libertad en general, hacer lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, a la hora que quieras. Ahora, entre esas libertades, pues, se puede incluir lo que es la libertad religiosa o libertad de culto. Por lo tanto, el Estado, al tratar de regular algo que ya se estableció, que está garantizado como una libertad de los ciudadanos, estaría infringiendo la ley porque trata de regular algo que no se debe de regular. Es decir, si yo te digo a ti qué pensar y te pongo reglas sobre qué es lo que tienes que pensar y te hago que ciertos conceptos sean ilegales y no lo puedas pensar, ya te quité libertad, ya no tienes libertad de pensamiento. Entonces, si te digo qué decir y qué hacer y qué no, y te censuro cuando dices algo que no me conviene, o bueno, más bien que no le conviene al gobierno, entonces te estoy quitando la libertad de expresión. Y si te quito, por ejemplo, no sé, por ahí a los de latinos que tienen que se pelean de repente con el gobierno, si a ellos les tumbo todo el canal de latinos, pues les estoy quitando su libertad de la prensa. Entonces, él dice que es una regulación. A ver, no es una regulación. Tiene que haber libertad de culto y libertad religiosa. En el momento en el que el Estado decide regular la religión, te está quitando una libertad que ya se había establecido que tienes. Eso es ilegal. Gracias. Primero que nada, ¿cómo defines libertad de culto y libertad religiosa? ¿Cómo defines ese concepto jurídico y lógico? Hola.
¿Se escucha? Sí, claro. Viene definido por ya en la Constitución mexicana, entonces. Buenas tardes. Bueno, tengo- buenas noches, ¿se escucha? Sí. Ok, mira, amigo, el artículo 130 constitucional es el que regula la iglesia, te lo digo porque yo estudio derecho. Bueno, realmente estás en algo erróneo. Sí, al final sí, el Estado sí permite la libertad de culto, más no la libertad de la iglesia como institución. Recordemos que hasta la iglesia está regulada como sociedad anónima de capital variable. Incluso está en sociedades mercantiles la iglesia contemplada, ¿no? Realmente no te está quitando ningún derecho al Estado, lo único que está haciendo es regular la iglesia como institución, pero no a ti como persona individual. Entonces yo no veo que tiene de malo que el Estado pues esté regulando a la iglesia como institución, no como persona individual. Reafirmo, el argumento constitucional con el que te estoy fundamentando esto es el artículo 130. Establece las normas y reglamentos de las iglesias y las demás agrupaciones religiosas. Con eso termino mi participación. Gracias. Gracias. Ok, bueno, yo lo que quería era primero cómo definía mi amigo lo que era libertad de culto. Y aprovechando que está Necro, que estudió Derecho, me gustaría que confirmara esto, ¿no? Pero ajá. Ok, bueno, aquí estamos cayendo en un oxímoron. El oxímoron o el absurdo o el elefante en el cuarto, como se llama generalmente, es lo siguiente. Estamos hablando en el contexto de la guerra cristera. Entonces, si esa regulación dice que tropas se pueden meter a matar a sacerdotes católicos, a iglesias, no entiendo qué es lo que están defendiendo. Si esa regulación dice que se pueden meter a hacer masacres en iglesias por ser católicos, no sé qué están defendiendo. Si esa regulación dice que alguien que es un sacerdote no puede usar una bata en la calle, o sea, un uniforme, una sotana, porque al gobierno no le gusta, no sé qué, no sé por qué están defendiendo eso, no entiendo esa parte. Ok, primero que nada, evadiste totalmente mi pregunta, lo que es totalmente salvaje, pero bueno. Continuando, yo no estoy defendiendo eso, yo estoy defendiendo el hecho de que se limite el poder jurídico y el hecho de que se regule constitucionalmente la iglesia. Eso es lo que yo estoy defendiendo desde el principio en sí mismo. Y bueno, repito nuevamente cómo defines libertad de culto, porque es muy, muy importante para el argumento, para refutar lo que acabas de decir anteriormente. Lo primero que dijiste. Ok, a ver, como sea que lo defina la Constitución mexicana, yo no lo defino, yo no soy Dios, yo no determino nada de eso. La Constitución ya está ahí. El punto es, tú dime en qué parte de la Constitución dice que se pueden meter a iglesias a hacer masacres. Tú dime en qué parte de la Constitución dice que pueden reprimir al pueblo y matar personas basadas en sus creencias religiosas. No entiendo, bajo el argumento que tú quieras, no entiendo Yo no, cómo es que defiendes eso. Que te parece yo no una estoy- regulación sana y algo bueno. yo no estoy defendiendo eso, amigo. Estoy defendiendo, repito nuevamente, estoy defendiendo el hecho de que se separe el poder político, el poder del Estado, de la religión, de lo religioso, de la Iglesia Católica, y también el hecho de que se regule el corpus eclesiástico a partir del Estado. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Ahora, nuevamente, evadiste totalmente mi pregunta. Por favor, puedes definirlo y no esconderte. Lo defino como lo define la Constitución porque lo usaste como argumento. Sí, defínelo como lo define la Constitución. Compañeros, ¿se me escucha bien? Sí, ahí lo escucho. Sí, Ok, ok. Vamos a dejar que el compañero Necro nos dé su intervención. No sé por qué se bajó, Damián. ¿Ok? Pero realmente entonces, estoy esperando, pues yo realmente solo venía a contemplar ese punto, porque realmente, a fin de cuentas, entiendo al compañero que está defendiendo la libertad individual y que el Estado, pues hizo uso de la fuerza. El Estado sí tiene constitucionalmente el uso de la fuerza. Evidentemente voy a entrar en temas de derecho. El Estado mexicano tiene bastantes penas en, la, en el Centro de Justicia Interamericano, que al menos se hace aquí, regula al Estado mexicano por varias cosas que ha hecho en el ámbito incluso militar, este, contra los ciudadanos mexicanos. Hay varios casos, si quieren, ustedes los invito a entrar a la página, ahí pueden ver cada caso y cada sentencia que tiene el Estado mexicano, que son ya varias, incluso hay varias que han sido actuales del ejército, por ejemplo,
Una de las más graves que me han contado y he leído es una que ha sido violaciones contra la población civil. Que en un camión civil los militares entraron y violaron a varias mujeres. Realmente esto se creó, pues ya no tiene mucho, creo que fue por ahí de los 90, pero sí se regula el Estado mexicano en ese tipo de cosas. Al punto que quiero llegar es que realmente sí está mal lo que hizo, no lo justifico, pero es el mismo caso con lo que ha pasado, por ejemplo, con el socialismo. ¿Qué pasa? Destruye el orden social. Y yo creo que cuando ya destruye el orden social es necesario que el Estado entre y regule, dependiendo de la forma, porque el Estado al final es el amo soberano de todo. Quieran o no, pues por eso estamos bajo un orden constitucional. Creo que con eso cerraría mi intervención, pero cualquier duda, pues Ok, las puedo aclarar. Vale, les gracias. comento que están silenciados, o sea, yo los voy a ir desilenciando para que no haya tanto desorden. Ahora voy a desilenciar ahora al compañero mestizo para que hable, nos dé una pequeña intervención, porque el compañero negro, pues digamos que está del otro parte del debate, ¿no? Entonces, compañero mestizo, puedes hablar. Bueno, si quieres, ¿no? Si no, le puedo dar la palabra a Mian. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, ahí nada más lo que no es por pelearme con nadie, sino por subirle la conciencia a la gente. Ahora, ¿de qué demonios estoy hablando? Bueno, de lo que hablo es de lo siguiente. Porque por ahí menciona que es un berrinche y que lo tiene que regular el Estado. Ok, estamos de acuerdo que, bueno, existen regulaciones del Estado, se llama la Constitución mexicana. Entonces, esas regulaciones, uno, ya existe. Y luego, dos, es muy peligroso pensar que el Estado siempre tiene la razón, que el Estado siempre va a actuar de buena fe, que siempre va a ser un árbitro imparcial, que siempre va a tratar a todos por igual, porque eso jamás pasa en la vida real. Eso es una utopía. El que piensa eso vive en una utopía, vive en su burbuja, vive en su mundo utópico, idealista, que no tiene nada que ver con la realidad, porque en la realidad pasan demasiados abusos. Ahora, si lo ponemos en el contexto de hoy en día, ¿a cuántos les censuran sus comentarios en redes sociales o los suspenden o les banean la cuenta? Y realmente no hicieron absolutamente nada malo, generalmente, por ejemplo, a periodistas, porque pues esos periodistas tienen una opinión que no le gusta a lo mejor al gobierno en turno. Y entonces, ¿qué pasa? Los censuran, les borran su cuenta, les borran sus comentarios, les borran su contenido, les suspenden su cuenta, les tratan de tumbar todo su contenido. Y entonces ahí es una regulación del Estado, pero no es a favor de la libertad de los ciudadanos, me explico. Entonces, igual pasa con la libertad del pensamiento, con la libertad de expresión, con la libertad de la prensa, con la libertad de culto, con la libertad religiosa. Si ya se estableció que tenemos todas esas libertades en la Constitución mexicana, el Estado no puede andar haciendo nuevas regulaciones para quitarte las libertades que ya tienes porque no le conviene tu opinión o no le conviene lo que tú piensas. Compañeros, bueno, ahora ya le toca hablar a Damian. A ver, un segundito. Damian, A ver, se me... ya te concedo, a ver, un segundito. Déjame te de silencio. Listo, ya puedes hablar, compañero. Hola. Sí, ya se te escucha. Ok, correcto. Primero que nada, a pesar de que múltiples veces repetí mi pregunta y no se respondió, pues bueno, la voy a contestar yo. La libertad de culto no tiene nada que ver con dejar que la iglesia haga lo que quiera. La libertad de culto, la libertad de religión es, por definición, la libertad o el derecho fundamental que tiene un ser humano para poder escoger su ideología, ya sea religiosa o eclesiástica, de cualquier modo. Es decir, por así decirlo, la libertad de culto no tiene nada que ver con dejar que la iglesia ejerza poder político, que tenga influencia político, influencia no regulada sobre las masas y ese tipo de cuestiones, que era lo que la ley Calle, por ejemplo, en sus tres premisas que enseñaron aquí, era lo que quería hacer. Eso es lo que yo estoy defendiendo. El hecho de que fue un berrinche, fue un comentario sarcástico
Eso para aclararlo. Obviamente no fue un berrinche, obviamente hubo cosas injustas, obviamente. Yo no estoy defendiendo lo injusto, estoy defendiendo solamente dos cosas muy obvias. El hecho de que el poder político dentro de la unidad o del cuerpo religioso no tiene ningún sentido y de hecho es hasta injusto porque no hay un derecho o algo que hable sobre ello, más que como lo que tú estás argumentando, la libertad de culto, pero la libertad de culto no tiene nada que ver con eso. O sea, no hay una libertad sobre que la iglesia haga lo que quiera o opine lo que quiera, porque la iglesia en sí misma es un corpus eclesiástico que tiene una facilidad para mover masas absurdamente grande. Entonces, sí o sí tiene que estar regulado eso, de algún modo. Eso es a lo que yo me refiero. No una regulación súper extrema, simplemente una regulación que prohíba ese tipo de libertinaje. A eso me refiero. Ahora, me sorprende que se haya hecho un intento de elevamiento de conciencia y no se haya dado ningún argumento en un debate, se supone, pero bueno, y no se haya contestado mi pregunta, aunque la hice 3 veces o más, creo. Así que, bueno, no tengo mucho más que decir, creo que mi punto es obvio. El hecho de que el derecho de culto no es nada que ver con que la iglesia haga lo que quiera. Y, y nada más que eso, el hecho de que la iglesia no puede tener ese absoluto poder de mover masas sin que sea regulado. Y no porque el Estado regule lo que decida la iglesia dentro de sus estatutos epistémicos o eclesiásticos, sino fuera de ellos, ya sea en la movilización social, en la política, en el derecho, ese tipo de cuestiones. A eso me refiero. Esas son cuestiones de Estado, política y derecho, que no entran dentro del corpus eclesiástico. Eso es a lo que yo me refiero, que no puede entrar la iglesia. Bueno, compañero Damián, esa fue tu última intervención, tu último argumento. Porque ya van a cerrar la llamada o algo así. No, lo digo para también ir viendo. Si no, vamos a dejar unas dos intervenciones más. Ahora, no sé si el compañero Necro, que sería el que le toca, quisiera decir algo o también ya está bien con su participación. Pues me gustaría que en ese tiempo, al menos de la guerra cristera en el ámbito del derecho, México estaba en una totalmente positivista. El positivismo es una corriente del derecho que aplica la norma tal y como es y pues con la fuerza del Estado. Uno de sus principales exponentes, pues les voy a decir que es Thomas Hobbes. Y aquí en México le diríamos que es Kelsen. Él fue un jurista mexicano muy importante que afirmó el positivismo ya después de esos tiempos de la Guerra Cristera, justamente por todas estas violaciones que tuvo el Estado en la Guerra Cristera y así, pues México adopta parte del naturalismo, que es la ley natural, de la cual emanan los derechos humanos. Actualmente pasa a ser de doctrina postpositivista. ¿Qué es postpositivismo? Que adopta la parte de los derechos humanos en el ámbito constitucional, pero también la fuerza positivista del Estado. Por eso es que la Constitución actualmente se divide en dos, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es donde se encuentran los derechos que viene nos está diciendo el compañero mestizo. Aquí es donde viene la libertad de culto, y etc. La parte positivista viene en la parte orgánica, justamente la que obliga y regula a la Iglesia en la parte positivista de nuestra Constitución, que es la parte orgánica. Con eso me gustaría concluir para aclarar un poco más de cómo se maneja al menos eso en el derecho mexicano y pues para ayudar a los compañeros a entender los gracias. Gracias a ti, compañero Necro. Entonces, bueno, como última intervención, ya los demás dijeron que terminaron sus argumentos. Vamos a dejar hablar otra vez al compañero Mestizo, a ver qué nos puede comentar. Bueno, sí. Primero que nada, al compañero que es, bueno, ha sido el antagonista aquí de la conversación, se enfoca demasiado en sí mismo, ¿no? Él está en su individualismo diabólico. A mí nada más me importa ganar. No me importa nada más allá de que contesten mi pregunta y que yo tenga razón y que yo pruebe que tengo la razón. Irrelevante, totalmente irrelevante. Aquí estamos hablando del bienestar de la nación. No se trata de mí contra ti ni contra nadie. Hay cosas mucho más importantes más allá de ti mismo que, bueno,
Si como persona no lo puedes ver, ese es problema tuyo, es irrelevante. Entonces, el punto aquí es, no es pelearse con nadie, sino, pues existen, por ejemplo, dice que se tiene que regular lo que hace la iglesia. Bueno, el problema aquí es lo siguiente. Cuando la gente está dentro de una iglesia, digamos aquí la iglesia católica y van a los domingos a la iglesia y llevan a su familia y tienen su libertad de culto y de religión y creen en lo que quieran creer. Cuando están ahí, digamos que son miembros de la iglesia católica. Un padre, por ejemplo, dando una misa. Cuando ya sale el padre de la iglesia, también es un civil, también tiene derechos, también tiene derecho a dar su opinión y a manifestarse y a decir lo que quiera. Entonces, no porque el padre trae sotana y él es liberal o él es conservador o él es de la opinión política que él quiera, quiere decir que la iglesia católica lo está diciendo. Eso es falso. O sea, él también es un ciudadano y tiene los mismos derechos que todos. Solo porque es un padre no quiere decir que no tiene sus derechos civiles. Entonces, no solo porque un católico crea eso o un sacerdote católico tenga una cierta postura liberal, centrista, conservadora, lo que sea, quiere decir que toda la iglesia católica secretamente tiene un complot para promover a esa ideología. Es muy, o sea, es muy cerrado de mente pensar eso. Son personas y fuera de su trabajo, que es ser un sacerdote eclesiástico, tienen derecho a pensar lo que quieran. Y ahí ya no estamos hablando de una religión, sino de los derechos de personas civiles. Entonces, al menos esa es mi opinión. Y entonces hay que ver por el bien común y no estarse peleando por quién tiene la razón. Se trata del bienestar de México, se trata de que los derechos de todos sean respetados, de que se respeten las libertades de todos. Por eso, mayormente a sus preguntas es como que no has contestado mi pregunta, no has contestado mi pregunta. Irrelevante. No se trata de ti la vida, chavo. No gira alrededor de ti el universo. Amigo, el bienestar Bueno, general de la población está en el bienestar general del Estado y de la soberanía del Estado. Y si la Iglesia como institución viola con el Estado, pues está violando también nuestros derechos individuales, aunque no lo crean. Pero bueno, esas compañero personas Damien, perdón por interrumpirlo, compañero Necron, pero son civiles. ahora seguiría la intervención del compañero Damien. No sé si quiere decir algo. Bueno, sí, más que nada refutar el intento de argumento que se dio aquí, porque no se dio un argumento como tal. A ver, sobre el hecho del hecho de que remarqué más bien que no se contestó mi pregunta, no fue por querer tener razón, fue porque literalmente el individuo, o en este caso mestizo, dijo algo, utilizó un término y después no quiso definirlo, simplemente se escondió tras lo que diga la Constitución. O sea, básicamente argumentó algo sin saber qué era. Y deja Bueno, cosas que yo no, por favor. ¿me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar o no? Gracias. Cuando no, siempre Perdón, no ¿se contestas, está escuchando? Es que deberían estar todos silenciados. yo no Yo digo te mentiras. escuché. ¿Me vas a dejar Por favor, hablar o Dani. no? Gracias. A ver, compañero, Entonces, una cosa, ¿se puede escuchar a los demás? ¿cómo? Perdona, Damien, es que en teoría están silenciados dentro del chat, ¿no? O sea, ni el compañero Necro ni el compañero Mestizo pueden hablar en esta intervención, pero ¿los escuchas tú? Sí, yo los escucho. Ok, déjame checo eso mientras tú continúa la intervención. Sí, no pasa nada. Bueno, entonces por eso, porque se utilizó un término, se utilizó una definición, un término no solo lógico, sino jurídico, y simplemente no se quiso definir porque, o uno, no sabía definirlo, o dos, simplemente habló por hablar. Cualquiera de las dos me es irrelevante, como dice este individuo, es irrelevante, pero si estamos en un debate por lo de la guerra cristera y sobre el Estado de la Iglesia, creo que más allá de hablar del bien de México, también se debe hablar del tema central del debate y se debe saber lo que se está diciendo, ya sea por definición, ya sea contestando una pregunta, porque se lo pregunté 3 veces de una forma cordial y una forma respetuosa, por así decirlo, y de repente empezó a decir que soy un individualista diabólico porque le remarqué que quería que me contestara una pregunta. Entonces, eso es bastante salvaje, pero bueno. Ahora, respondiendo el resto, bueno, no hay mucho que decir. Creo que con lo que dije anteriormente respondí los argumentos que se dieron, pero si tuviera que contestar algo en específico, me llamó mucho la atención lo que se dice de que
el padre también es un ciudadano, el obispo es un ciudadano, y no estoy en contra de eso, también son un ciudadano. Sin embargo, no podemos olvidar que representan un corpus eclesiástico al final del día. Mientras lleven esa bata, esa sotana, mientras lleven el título de sacerdote, el título de obispo, sí, son ciudadanos, no dejan de serlo fuera de su trabajo o fuera de su empleamiento eclesiástico. Sin embargo, siguen siendo personas sujetas a representar el corpus eclesiástico, porque el corpus eclesiástico no se representa solo, se representa con personas. Y cuando una persona está representando un corpus eclesiástico que es capaz de mover tan masivamente no solo la sociedad, sino la política, el derecho y esos temas a los que no se debe meter porque no son temas eclesiásticos, pues ya hay algo de qué hablar. Porque independientemente de que ese padre o ese sacerdote sea un ciudadano, no deja de ser también a la vez un representante del corpus. Y no, no es por decir que hay un plan maestro por detrás o que la Iglesia Católica que tiene planes malévolos, nada de eso, simplemente se dice algo obvio. Si se pide que el Estado no intervenga en la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica tiene sus propios representantes eclesiásticos, que sí los tiene, y tiene sus propios temas eclesiásticos en los que nada debe tocar el Estado, en lo que puedo estar de acuerdo, tampoco debe la Iglesia Católica entonces, ya sea sus representantes o sus ideas postulatorias como tal, también atar lo que sería la política, el derecho y el Estado. Así como el Estado y el derecho no deben meterse dentro del análisis eclesiástico que hay dentro de una religión, tampoco la religión en sí misma debe meterse dentro del Estado y la política del derecho. Es todo lo que se está diciendo. Ahora, nuevamente, no hay mucho más que decir aquí. Y no creo que haya mentido en nada de lo que dije, porque al final estamos en un debate sobre un tema en específico. Más allá de querer elevar conciencia o algo así, se buscan argumentos, definiciones, y por eso remarqué, porque realmente estaba interesado en que contestaras la pregunta, no por querer tener razón. De hecho, yo estaba abierto a, por así decirlo, cambiar de opinión, o por así decirlo, tener una conversación que me abriera los ojos, si lo quieres ver de alguna forma, pero realmente no has dado un argumento como tal, simplemente has dado opiniones sin más, sin fundamentarlas. Entonces, ajá, yo creo que ese es el problema más que nada. Y no es pelea, es un debate, ¿no? Se supone. Ok, gracias, compañero. Ahora vamos a empezar, porque ya es un poco tarde, con el quemarropa. Básicamente van a tener 3 minutos cada quien para presentar sus argumentos. Van a estar cronometrados, entonces en cuando terminen les voy a decir tiempo y bueno, se va a acabar. Entonces, a la de tres, compañero mestizo puede responder. Una, dos, tres. Bueno, mi punto nada más es que se tienen que respetar las libertades que están establecidas en la Constitución mexicana. Y que se tiene que entender también que no porque una persona sea religiosa, quiere decir que no tiene derecho a sus derechos civiles. O sea, si el padre está dentro dando la misa y está hablando de política, estoy absolutamente de acuerdo que no debe estar hablando de política dentro de una iglesia, pero si ya está fuera de la iglesia y ya es simplemente un civil, él tiene derecho a opinar lo que quiera, igual que cualquier persona, hombre o mujer, niño, anciano, católico, tiene derecho a tener su opinión porque es una persona. El hecho de que sea un trabajador religioso no le quita sus libertades, y su derecho a ser, no sé, liberal, conservador, centrista, lo que sea. Solo porque lleva una sotana y es un trabajador religioso, no quiere decir que está representando a la Iglesia Católica porque ya no está dentro de la Iglesia. Eso es todo. Ok, bueno, puedes más rápido que los 3 minutos. Compañero Necro, te doy a ti la palabra ahora, nuevamente, 3 minutos máximo. ¿Quieres tomarte menos? Está bien. Cederé mi turno al compañero. Ok, perfecto. Entonces vamos a darle al compañero Damián otra vez su camarropa. A ver, una, dos y tres. Puedes hablar, Damián. Bueno, pues realmente creo que esos puntos ya fueron contestados sobre lo que dijo Mestizo, pero bueno, si me dan 3 minutos se puede repasar de una forma más formal. A ver, sobre respetar los derechos, nuevamente se dice, y se aclara lo obvio, que el derecho de libertad de culto no es sobre que la iglesia haga lo que se le dé la gana, simplemente es sobre una persona que tiene el derecho fundamental de elegir qué ideología o qué religión quiere seguir, nada más. No es nada de sobre la iglesia, sobre los representantes de la iglesia, es solo eso, hay que tener eso claro. Ahora, si se habla del derecho como ciudadano de libre expresión, estoy completamente de acuerdo. Entonces, realmente no sé qué se está discutiendo ahora si el punto literalmente se acaba de ceder. Se acaba de ceder el punto porque todo lo que estábamos diciendo
era que un representante del corpus eclesiástico, o por ejemplo de la religión católica en este caso, no puede hablar dentro de su rol como representante del corpus eclesiástico de forma pública diciendo, yo como padre opino esto de política o opino esto de derecho. Eso no se puede, porque no es libertad de culto, libertad de expresión. Simplemente es el abuso del poder eclesiástico del corpus que le genera el ser representante del corpus eclesiástico. Ahora bien, si se acepta que eso no se puede y lo que se debe hacer es simplemente dejar el ser representante eclesiástico al lado y simplemente opinar como un ciudadano libre X o Y sobre política, ahí estoy de acuerdo. No hay nada que discutir ahí. Lo que se estaba discutiendo era que la iglesia no tiene que meter sus narices en nada que respecte a política, Estado de Derecho. Y así como el Estado, política y derecho no tiene nada que meter sus narices en cuestiones epistémicas sobre las cuestiones eclesiásticas. A menos, claro, que atenten contra algo externo a cuestiones eclesiásticas, ya sean derechos humanos, derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es algo obvio. Entonces, ajá, no hay mucho más que decir respecto a eso, creo yo, a mi punto de verlo. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar ahora sí ya con el deathmatch, ¿no? Por así decirlo, la última parte. Tienen un minuto cada quien. Ahora sí, comience. Perdón, Necro, a la de tres te voy a contar el contador. 1, 2, 3. Adelante, Necro. Ok, compañeros, pues igual para llegar al acuerdo de derecho existe la ley de asociaciones religiosas y culto público. De hecho, esta es la que regula justamente a los ministros de culto, que es como los que tienen como persona jurídica sí, el derecho a ya sea padres o tal. Estas personas están reguladas en el artículo 14 de dicha ley, justamente lo que dice el compañero SKS. La ley aquí es ambigua porque nunca dice si es fuera o dentro de su trabajo. Ya eso sería trabajo del Estado, interpretar la ley, ¿no? Pero justamente lo que dice el compañero Mestizo de MX, dependiendo cómo se llegue a interpretar la ley y en base a las acciones que está haciendo el ministro de culto, pues justamente sí estaría mal lo que está diciendo el compañero, porque justamente sí están regulados que no se puede meter pues como dice el compañero, no puede meter sus narices en los que tengan que ver con el Estado y cosas políticas, Compañero Necro, aunque perdón, estos tengan sus derechos civiles. ¿Ya? perdón. El minuto, muchísimas gracias, compañero Necro, por tu intervención. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Mestizo, a ver qué nos tiene que decir. Nuevamente, un minuto. No, pues sí, o sea, aquí el caso creo que fue que todos malentendieron todo desde el principio. Yo nunca estuve diciendo que la iglesia tiene el derecho a estar hablando del gobierno en la iglesia. O sea, yo me refiero a, tú estás el domingo en misa y el padre te empieza a hablar de aborto y de liberalismo y de socialismo y de que Morena esto y aquello. O sea, ya te está hablando de algo que no tiene que ver con religión. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Desde el principio estuve de acuerdo que no puede hablar de cosas del gobierno. Nada más que una vez que ya se acabó la misa y ese padre sale de esa iglesia, él es una persona. Y si él es liberal, si él es conservador, si él es lo que sea, aunque traiga su sotana puesta porque pues no le queda de otra, él tiene que llevar su uniforme porque va a trabajar, igual que muchas personas llevan uniforme cuando van a trabajar, no sé, en una empresa. Si él da una opinión y le entrevistan, aunque traiga la sotana y da una opinión política, tiene derecho a hacerlo porque él es No puede estar regulado. Compañero, perdón, tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su intervención. Recuerden que es un minuto, estamos en duelo a muerte, por así decirlo. Ahora te voy a dar a ti el minuto, compañero Specops. A la de 3, abres tu micrófono. 1, 2, 3. Bueno, rápidamente, ok, si se entienden los puntos anteriores, si se cede la razón en los puntos anteriores, lo único que queda que decir es que, bueno, lo que se propuso en la ley Calles no era prohibir la religión, porque vi que ese también fue un malentendido. Y la otra cosa, sí, lo de la sotana, es que justamente la sotana es también un símbolo de la representación del corpus eclesiástico. Ese es el problema. A eso me refiero. Ese es un problema también. El hecho de que el uniforme como tal también es un símbolo de la representación del corpus eclesiástico. Pero, pues bueno, si ya se acepta que como ciudadano puede tener expresión, pero no como sacerdote,
porque eso ya debe estar regulado, pues no hay mucho más que discutir. Realmente entonces ya se dio todo el punto del debate que se había entrado a debatir. Nada más. Ok, muchísimas gracias. Eso podríamos decir que llegamos ya a una conclusión final. Sin embargo, se subió un nuevo debatiente al ring. Entonces, vamos a ver qué tiene que decir. Compañero Tuca, 1 minuto. A la de 3. Una, Ay, dos. es un poquito más, güey. Dame 30 segundos más. Lo único que quería decir es que ambos tienen un punto. Sin embargo, es bastante ingenuo pensar que la Iglesia Católica va, o bueno, los padres van a ignorar, pues básicamente la doctrina de la Iglesia Católica nomás por no meterse en política. Digo, la Iglesia Católica está a favor de la vida. Es, es bastante ingenuo pensar que no van a hablar sobre ello cuando lo está atacando el gobierno. Imaginemos un ejemplo, no sé cuánto tiempo me quede, pero imaginemos un ejemplo, que llega el maravilloso Ben Shapiro a ser gobernador de un estado. Y Ben Shapiro empieza a decir que este va a prohibir símbolos cristianos en la calle porque los considera sumamente antisemitas. Entonces, que aquí se tendrían que contener y no tendrían que hablar a favor, tendrían que evitar hablar sobre política. Suena bastante curioso, ¿no? O que llega Ari Brotman a decir que quiere poner aquí su maravilloso hotel, lo cual va a fastidiar básicamente todo el ecosistema de la población, y pues básicamente es la población en la cual el padre da su misa. ¿Acaso él no tendría hasta cierto punto la obligación moral de meterse aquí en la política por el beneficio de su comunidad? Digo, al final de cuentas, pues, la doctrina de la Iglesia Católica es pues básicamente una doctrina social, y él tendrá la obligación pues básicamente de abogar por el bien del prójimo, no quedar en la inacción y pues permitir que esta clase de cosas sucedan y afecten a sus seguidores. Y de hecho, pues, a ningún ser humano debería de permitir que le sucedan esta clase de cosas que pues, los perjudican realmente. Es lo que digo. Ok, compañero Tuca, tuviste 1 minuto y te doy un poquito más de tiempo porque, bueno, es su primera intervención. ¿Alguien aquí de los presentes quisiera hacerle algún argumento, un contradebate al compañero Edson? Bueno, para concluir, realmente siento que el debate pues no va a llegar a nada en cuenta. Los dos lados tienen buenos argumentos, al menos el de Iglesia ya haría entender que sí está regulada como institución, y los ministros de culto, que ya serían los padres, están regulados incluso como personas individuales a pesar de que tengan sus derechos civiles, ¿no? No siento que vamos a llegar a nada, ya que al final la guerra sí se aprendió de la guerra cristera y el derecho adoptó la guerra cristera para aprender de ello. Al menos el punto que veo en que llega el derecho es que el Estado no puede prohibir la libertad de culto ni a la iglesia, pero sí la puede regular a esta constitución, y que sus padres, ministros de culto, pues no se puedan meter en la política de formas en la que afecten el Estado y la soberanía del Estado. Y la iglesia, pues igual, ¿no? Y ya están reguladas ambas partes. Así que, pues realmente yo no veo aquí cuál es el problema. El único problema que vería es que, a pesar de que están todas estas leyes, el Estado de Derecho, que es toda la conformación de leyes y que pueden quedar se respetan las leyes, en las leyes en México realmente el Estado de Derecho es muy poco. Entonces, pues al final la iglesia perfectamente se podría meter en la política en México, y no veo que se vaya pues a meter el gobierno en ello, a menos que realmente tenga un problema en votos que no te pueda perder Ok, compañero Necro, perdón, pero tiempo. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. Como dice el compañero Necro, vamos a dejar como una última intervención porque tiene razón, estamos llegando a una conclusión de debate. Así que última intervención cada uno, piensen muy bien qué van a decir. Compañero Mestizo, 3 minutos. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok. No, pues nada más es eso. O sea, a mí, desde mi punto de vista, porque yo de lo que puedo hablar es de mi opinión, yo no soy ningún dios o emperador para andar imponiendo verdades absolutas. Entonces, pues bueno, en mi opinión, si bien estoy de acuerdo que la religión se debe regular, es decir, que no se hable de otra cosa que no sea religión dentro de una iglesia. Hay que entender que fuera de esa iglesia, todos los hombres católicos y mujeres católicas y los sacerdotes y todos los que trabajen en la iglesia son personas, tienen derechos civiles y tienen derecho a creer, así como creen en la religión, en cualquier cosa políticamente hablando que ellos crean.
No solo porque son miembros de una religión quiere decir que no pueden opinar de política. Eh, Ahora, la guerra cristera me parece un abuso total porque pues hubo masacres contra personas, especialmente contra sacerdotes, e incluso por ahí está el santo ese, no recuerdo cómo se llama el niño, pero al que lo mataron las tropas del gobierno. Entonces, por eso desde el principio a mí me pareció que estaban en el lado equivocado de la historia al estar defendiendo dicho gobierno con dichas acciones. Pero bueno, al parecer era una diferencia de opinión más que nada. Muchísimas gracias, compañero, eh, por esta intervención. Vamos ahora con el compañero Spec Ops, con el compañero Damián. Última intervención, compañero Damián. Así que bueno, piensen muy bien lo que van a decir. 3 minutos. Bueno, no tengo mucho que decir. Si ya se dieron los puntos como tal, si ya se dio un punto de conclusión en el cual estamos de acuerdo, pues no hay mucho más que agregar, honestamente, dentro de esto. Solamente sobre lo que dijo Tuca, aunque ya lo puse en lo que puse en comentarios, su ejemplo entra dentro de las cuestiones epistémicas eclesiásticas que no se pueden entrometer. Ah, Ahora, claro, si llega algún tipo de poder político que intervenga en este tipo de cuestiones epistémicas y eclesiásticas de las cuales no se pueden meter, sí, obviamente, también se tendrá que hablar de política respecto a la religión. El padre tendrá que hablar de política respecto a eso, obviamente, pero es un caso en el cual ya se está entrometiendo, ya el gobierno, como lo dijo el compañero Necro, se está entrometiendo las narices en algo que no le compete porque son cuestiones epistémicas eclesiásticas dentro de ese aspecto. Igual que la iglesia no le compete la cuestión de Estado de Derecho porque son cuestiones totalmente ajenas a algo epistémico eclesiástico, creo yo. Ahora, no hay mucho que hablar respecto a esto ya, creo que se concluyó de manera correcta, así que pues paso a retirarme porque voy a comer, pero fue un gusto hablar con ustedes. Y bueno, pues podemos entonces ya dar por concluido todo esto. Muchísimas gracias por haber participado en la noche bueno, en esta primera noche histórica. Espero que la hayan pasado bien, espero que hayan aprendido algo. Siempre está bien abrirse un poco al debate al final. Y bueno, espero que generalmente hayan pasado un buen rato, ¿no? Aprendiendo sobre un tema tan interesante como son las guerras cristeras, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco a todos los que se hicieron su espacio para pasarse por aquí. Y bueno, no les deseo más que una excelente noche a todos y descansen, compañeros. Hasta luego.